Sí. Ya estamos, Andrea. Buenísimo. Bueno, en el día de hoy tenemos un nuevo webinar organizado por la Oficina Regional y en esta ocasión el Subcomité de Islas de Calor Urbano. Hoy, lamentablemente, Mariana Sabino, la directora de la Oficina Regional, no nos puede acompañar, está con temas médicos, con su esposo, pero vamos a darles el mejor recibimiento aquí con el equipo del Subcomité de Islas de Calor. Ya les vamos a compartir la presentación. Un poquitito. Estudio del clima en la ciudad y sus impactos. Nos espera hoy este tema interesantísimo que hemos venido desarrollando desde comienzos del año con el comité. Y Elida les va a presentar el equipo y lo siguiente. Elida, adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Yo soy Elida Moreno, coordinadora de GLOB en Paraguay. Es un gusto acompañarles en esta tarde. Aquí, en representación del equipo de subcomité de Islas de Calor, le tenemos a Claudia María, que es de Argentina, Raúl Pérez Orellana, que es de Chile, está Darwin Hernández desde Ecuador, Emiliano desde Argentina, Darío desde Uruguay, José desde Colombia y Andrea Ventoso desde Uruguay. Quiero también este momento tomarme para recordarles que puedan dejar sus nombres en el chat del grupo, puedan registrarse, pueden poner sus nombres y desde qué país se están conectando. En esta tarde vamos a tener el placer de escucharle al doctor Pablo Sarricolea Espinosa, quien es geógrafo por la Universidad de Chile y doctor en geografía por la Universidad de Barcelona. Él es profesor asociado y director del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, investigador adjunto del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. Es también asesor científico de Copernicus Lab Chile para el Urban Atlas. Su investigación se enmarca en la percepción remota, climatología urbana y cambio climático, usando para ello técnicas geoestadísticas y de clasificación mediante el uso de la inteligencia artificial. Bienvenido, doctor Pablo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Elida, y a todo el regional de GLOB NASA. Muy contento acá de estar con ustedes, así que si quieren, empiezo con la presentación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Estamos. Voy a agrandarla. Les dejé el enlace a la misma en formato PDF, dado que por temas de comunicación o algún problema que haya con la conexión, para que no tengamos problemas. ¿Se escucha bien el audio o está bajo? Por mí, ¿Se te escucha? perfecto. ¿Se te escucha? Por acá también. Perfecto, muchas gracias. Entonces hoy día vamos a hablar de los estudios del clima en la ciudad, principalmente las islas de calor. Como la mayoría de ustedes saben, nuestro mundo es principalmente urbano. Por primera vez, hace algunos pocos años, ya superamos más del 50% de la población mundial urbana. La mayoría vivimos en una ciudad y si bien la ciudad nos presenta una serie de ventajas, también sufre impactos, ¿cierto? Por ejemplo, frente a las precipitaciones, grandes inundaciones, o bien con las olas de calor, estas se pueden intensificar en la ciudad. Entonces, es una unidad de planificación que requiere una especial atención de todas las disciplinas de las ciencias de la tierra, desde las ciencias sociales y desde la economía también. Hoy día las ciudades representan el 3% de la superficie, ya estamos sobre el 50% de la población mundial. En América Latina, como ustedes ven en el gráfico,
Más, casi el 85% de la población de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela y Chile es urbana. ¿Se fijan? Entonces, somos los países más urbanizados de América Latina. Las ciudades consumen más del 75% de la energía. Eso, por ejemplo, en aire acondicionado y en calefacción frente a las olas de calor y de frío. Entonces tenemos condiciones que hacen necesario su estudio y ya que estamos en un contexto de cambio climático, decir también que el 80% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero son originadas en la ciudad y las industrias aledañas, que también es parte del continuo urbano. Nosotros estudiamos con Pamela Smith las islas de calor y también hablamos de islas de frescor, pero vamos a atender las islas de calor primero. Y estas se pueden estudiar con la temperatura del aire o del satélite, la que mide la temperatura superficial. Y en ese sentido, la EPA en el año 2008 nos entregó unas curvas fantásticas de cómo se comportan estos dos tipos de islas de calor. La que se mide con estaciones meteorológicas, la del aire, o la que se mide con satélite. Lo que nos dice este estudio de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos es que en el día hay mucha discrepancia entre la temperatura del aire y la temperatura que registra el satélite. Si ustedes se fijan, la temperatura del aire en esa línea discontinua muestra en el centro una zona de isla de calor negativa, es decir, una zona más fresca que su entorno debido a las sombras que generan los edificios. Mientras que la temperatura superficial registra muchas diferencias. Pueden notar que el agua está bastante más fría, pero las áreas construidas, como estamos midiendo la temperatura desde el techo, desde desde la parte cenital, una imagen aérea, lo que vemos son las techumbres y por lo tanto vemos que están sobrecalentados gran parte de las industrias, los polígonos industriales o las ciudades. Y las áreas verdes tienen menos temperatura que el centro. Por lo tanto, se generan estas diferencias, pero en un mosaico muy complejo. Sin embargo, en la noche y al final del día o al principio del otro día, lo que tenemos son islas de calor positivas en el centro, es decir, que yo puedo registrar una diferencia entre el centro y su periferia que me indica una isla de calor urbana. Y esta isla de calor se debe, entre otros factores, a, a que este material, concreto, ladrillo y otros materiales, han acumulado la temperatura durante el día y esa temperatura es lentamente devuelta a la atmósfera porque se generan trampas de calor entre los edificios. Y los mismos materiales también ocasionan que existan islas de calor porque acumulan la temperatura. Mientras que las áreas verdes, con una visión de cielo directa, lo que registran después de la puesta del sol es que las temperaturas bajan drásticamente y rápidamente, mientras que en la ciudad bajan pero lentamente. Entonces eso genera una isla de calor positiva que dependiendo del tamaño de la ciudad puede ser de 10 grados, por ejemplo, en ciudades grandes de 6 millones de habitantes, o de 3 grados en ciudades de 500.000 habitantes. Depende en gran parte de los tamaños de las ciudades en área y en población. Entonces, esos son un poco los efectos que nosotros encontramos. Estamos tratando de avanzar en la temperatura del aire, pero lo que tenemos más documentado hoy día es la temperatura superficial, tanto de día como de noche. El mismo Oke, en uno de sus manuales, nos dice que además existe una tercera isla de calor, la de subsuelo. Acá en esta imagen lo que vemos es, tenemos la superficie, la isla de calor de superficie,
A ver si puedo colocar el puntero láser. La superficie, tenemos islas de calor del aire que se pueden medir debajo de los edificios o bien sobre los edificios dentro de la capa límite urbana, ¿ya? Habitualmente nosotros estudiamos la de la capa de la canopy urbana, es decir, con termómetro a 1,5 metros. También medimos la de superficie y la de subsuelo, por ejemplo, en aquellas ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro y otras tantas que tienen metro, uno podrá notar al final del día que el metro se encuentra muy caluroso porque los mismos materiales también empiezan a emitir energía mediante onda larga. Entonces tenemos esas condiciones. Y estas condiciones generan una amenaza a la cual la población está expuesta y tenemos poblaciones más sensibles. Los niños y la población adulto mayor son más sensibles a olas de frío o olas de calor. También población que tiene menor movilidad, entonces hay una serie de condiciones que nos implica tener mayor riesgo, ¿cierto? A olas de calor, a islas de calor, a estos distintos fenómenos. Y hay distintas formas de estudiarla. Nosotros lo estamos estudiando con satélite, estamos estudiándolo también con drones y estamos realizando tanto transectos en ciudades como también con estaciones fijas. Hace unos pocos meses tuve una colega de Argentina que creó un instrumento que permite medir eh, las islas de calor usando sensores de Arduino, lo cual es bastante interesante. Creo que la pantalla está con rayas, pero bueno, ya. En el proyecto que estamos con Pamela Smith, estamos estudiando conurbaciones costeras. Las cuatro más grandes de Chile, después de Santiago, son Gran Valparaíso, con casi 1 millón de habitantes, Gran Concepción, con más de 700.000 habitantes, La Serena Coquimbo, con casi 400.000 habitantes, y la conurbación de Iquique y Alto Hospicio, con casi 300.000 habitantes. Estas son las ciudades que estamos estudiando. En este webinar, nosotros al final de la clase les vamos a entregar unos scripts que ustedes van a poder usar para ver la temperatura medida con Landsat 9 en sus ciudades de origen. Y bueno, para nosotros el estudio de la isla de calor es fundamental justamente para planificar las ciudades y que sean más vivible, ¿cierto? Mediante una planificación sensible al clima, es decir, incorporar la condición climática a la planificación territorial. No solamente los riesgos más conocidos como inundaciones o remoción en masa, sino que también considerar el clima como una amenaza a tener en cuenta. Y para eso ya tenemos trabajo adelantado con la profesora Pamela Smith, por ejemplo, del estudio de la isla de calor de Santiago, que es la metrópolis más importante de Chile. Tenemos un estudio donde ocupamos más de 20 años de imágenes satelitales MODIS e imágenes Sentinel para estudiar, por ejemplo, las zonas climáticas locales, que fue un trabajo que hicimos el año 2022. Hemos avanzado en incorporar nuevas metodologías. Hoy día Copernicus nos ofrece algunos algoritmos que permiten calcular la temperatura desde, desde Sentinel-3 para bajar hasta 20 o 10 metros píxel. Eso lo estamos implementando y eso nos permite estudiarlo de día y de noche, al igual que MODIS. Y tenemos ya algunos ejemplos para Iquique y para Temuco. Una característica propia de las ciudades latinoamericanas y que nos invitan justamente a planificarlas desde un punto de vista sensible al clima son las grandes desigualdades sociales.
nuestras ciudades son altamente segregadas. Es más, después podemos discutir si es que las zonas climáticas locales que nos ofrecen desde el norte global se ajustan a nuestras realidades. Por ejemplo, la vivienda precaria tiene matices que no se observan en la literatura del norte global. Y después lo vamos a mostrar un poco. Por ejemplo, Concepción, hay gente que gana más de $7.000 y población que gana mensualmente menos de $400. Y si ustedes se fijan en el mapa, están altamente segregados. Hay barrios específicos de la ciudad, en San Pedro de la Paz y Chihuayante, donde habita principalmente esta población. Mientras que el resto de la ciudad se manifiesta un mosaico de grupos socioeconómicos muy pobres y las clases medias más clásicas como aquellas que son emergentes. ¿Qué encontramos en Concepción usando imágenes MODIS? Imágenes MODIS que son imágenes que tenemos todos los días, al menos 4 pasadas, 2 de tierra y 2 de agua, cercano a mediodía y cercano a medianoche, a una resolución píxel de 1 kilómetro. Lo que tenemos es que las islas de calor en Concepción son de verano y de noche, con más de 6 grados en gran parte de Hualpén y Concepción. Esto implica un problema. Una ciudad que manifiesta las islas de calor de día, cuando se dan las temperaturas máximas, es un problema. Y por comuna podemos ver que la que sufre más islas de calor es Hualpén. Esto es para que tengan una idea. Y casi no se notan diferencias entre los grupos socioeconómicos, a excepción de este que gana $7.000 mensuales. El que gana más de $7.000 tiene un clima totalmente distinto, que uno lo puede ver en este boxplot. Haciendo análisis estadístico, incluso estos grupos también son significativamente diferentes, pero el boxplot lo que nos revela es que este grupo sí que es diametralmente Hola, opuesto. buenas. Buenas tardes, invito a Sandy. Sí. Entonces, vamos a quedarnos con esa idea. ¿Qué pasa con...? Ahí sí. ¿Qué pasa de noche? De noche, con MODIS, lo que vemos es que hay islas de frío o de frescor. ¿Cuándo ocurren estas islas de frescor en Concepción? En invierno noche. Recordemos que las islas de calor se definen por una diferencia urbano-rural. En ambos casos hay una referencia rural acá en Hualpencillo o en el distrito de Ramucho, en esta zona. Entonces, todos los datos están normalizados a ese lugar. Por lo tanto, lo que estamos viendo son diferencias de temperatura. No estamos viendo que las temperaturas en invierno sean más bajas o que en verano sean más altas, sino que estamos viendo una anomalía térmica, ¿cierto? Entonces, es en invierno con menos de 2 grados las islas de frío. Por ejemplo, en San Pedro de la Paz. Y nuevamente, ¿quiénes sufren de frío? Gran parte de las clases medias, la gente pobre de la clase D, y los que menos la sufren son las clases muy pobres, que tienen bajos niveles de urbanización, es decir, poca pavimentación, poco concreto, pocos materiales constructivos típicos y clásicos, y las clases más acomodadas, que viven con muchas áreas verdes, que tienen viviendas muy bien aclimatadas y condiciones de humedad, de piscinas, entre otras cosas, que lo hace, digamos, los que menos sufren de frío también. Entonces, estas son características que encontramos. Y luego, mediante el sistema de información geográfica, nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa en estas dos condiciones extremas? Islas de calor e islas de día y de verano.
y islas de frío de noche y de invierno donde se producen. Y lamentablemente se producen en el centro de Concepción y parte de Hualpén y Talcahuano. Mientras que el resto de la ciudad tiene frecuencias de alguna de estas condiciones, pero no las dos en las condiciones más nocivas. Entonces eso es como bastante revelador de dónde tenemos que tener los máximos cuidados. Y justamente acá es donde habita gran parte de la población. Otro caso de estudio, nuevamente con MODIS y los grupos socioeconómicos. Pues aquí tenemos ejemplos para La Serena, una ciudad que está en el semiárido chileno. Nos desplazamos del sur de Chile a unos 36 grados, a unos 30 grados de latitud, y lo que vemos es en una ciudad con un contexto árido. En el día tenemos islas de frío y en la noche islas de calor. Para los que conocen La Serena, que es un centro turístico importante para Chile y Argentina, lo que vemos que en Avenida del Mar, lo que tenemos son islas de calor de noche y de invierno. Entonces eso también nos trae a entender un poco qué es lo que está pasando acá. Acá hay muchos edificios en altura, más de 20 pisos. Y la otra zona que tiene islas de calor es Coquimbo, en el centro histórico de Coquimbo, donde también confluye población de bajos ingresos. Entonces, se dan condiciones bien interesantes en esta ciudad del semiárido. Nosotros podemos hacer un ranking. Esto es interesante, que ustedes mediante datos satelitales puedan hacer ranking de distritos o barrios. Y por ejemplo, el distrito más caluroso es Lord Cochrane, en el centro, Aduana, y los barrios más fríos son Pan de Azúcar, donde hay parcelas, digamos, condominios de media hectárea, con muchas áreas verdes, entre otras cosas. Entonces, como que hay un gradiente social que también se explica desde el punto de vista climático. ¿Qué pasa con las tipologías constructivas? Que eso no lo alcanzamos a ver en Concepción, pero aquí lo tenemos al detalle. Estos colores amarillo, que en la zona climática 7 nos representan eh, campamentos, es decir, vivienda informal. Antiguamente la vivienda informal en Chile era de un piso. Actualmente vemos campamentos o vivienda informal de hasta 3 pisos. Y en gran parte de Centroamérica es así. Entonces las tipologías de vivienda informal son muy diferentes a las que nos ofrece esta clasificación morfoclimática. Cada una de estas morfologías urbanas tiene un clima asociado. Entonces, de esa forma nosotros podemos entender un poco qué es lo que pasa con nuestras ciudades. En nuestras ciudades abunda el compacto de baja altura. Habitualmente viene heredado de la colonización española. Y las nuevas urbanizaciones tienden a ser un poco más abiertas, con jardines o espacios verdes, como que empieza a modificarse un poco el mosaico. ¿Y qué decir de los rascacielos? O sea, con las mejoras constructivas se han ido incrementando. Y de esa forma nosotros podemos comparar qué pasa con las temperaturas de noche, cuando teníamos las islas de calor acá en La Serena, y estos mosaicos urbanos. Y lo que vemos es que las zonas más de rascacielos y de tipo compacto son las que tienen islas de calor más fuerte, junto con aquellos suelos pavimentados o de roca, como se ve acá en la gráfica. Entonces, el tipo de urbanización va a influir, y esa es nuestra primera herramienta de planificación sensible al clima. Si queremos planificar nuestras ciudades, tenemos que lograr tipologías idealmente abiertas, ¿cierto? Tipo 4, rascacielos, pero con áreas verdes, no sé, Manhattan, Estados Unidos, o espacios de edificios de mediana altura y áreas verdes,
o bien casas con espacios verdes. Las residencias de alto standing o ingreso serían los tipos 9, ¿cierto? La tipología 9 son parcelas de 5.000 metros, con mucho espacio verde y con un índice constructivo muy bajo. Así que estas son un poco las características que nosotros vamos a encontrando. Otra forma de estudiar esto lo hemos implementado usando drones. Y en este caso hicimos el vuelo en un barrio en La Serena y lo volamos de noche y habíamos descubierto que de noche habían islas de calor. Y ustedes pueden ver en la termografía que las calles están bastante más calientes que la zona edificada. Entonces es una condición, el pavimento, ya habíamos visto que el pavimento se presenta más caliente porque acumula más calor durante el día. Y se ven diferencias de hasta 15 grados en esta pequeña zona. Si ustedes se fijan, son más o menos 500 metros de ancho y casi 1 kilómetro de largo. Otra zona volada, sobrevolada, nos muestra también estas condiciones de hasta 10 grados de diferencia y comparándolo con la segmentación social, podemos ver nuevamente que los más ricos son los que menos sufren de altas temperaturas. Y eso lo podemos ver un poco acá. Estas imágenes son bastante reveladoras porque aquí vemos la imagen del dron con una imagen falso color infrarrojo que se puede hacer con imágenes de satélite también. Podemos ver que el pasto sintético no se muestra en este color típicamente rojo del infrarrojo cercano y podemos ver qué pasa con la temperatura. Arbolado lo asociamos a zona fresca. Pasto en el día también lo asociamos a zonas frescas. Estos techos del supermercado blancos, ¿cierto? Y con mucho aire acondicionado, lo tenemos en rojo. ¿Se fijan? Entonces podemos ver materialidades como el zinc, eh, bastante caliente versus la teja que se muestra más fresca. Entonces, esto nos revela qué cosas tenemos que hacer para mejorar las condiciones microclimáticas de nuestras ciudades. Otra ciudad en estudio, Iquique. Esto es de noche. Landsat no tiene imágenes corregidas de noche, pero sí tiene hoy día el acceso a imágenes nocturnas que deben ser procesadas. En este caso es una imagen MODIS que nosotros mejoramos mediante un algoritmo usando Sentinel-2 y pudimos bajar a 10 metros píxel. Esta es una imagen satelital y si ustedes se fijan, las calles de noche se ven bastante rojas, es decir, cerca de los 20 grados, mientras que el desierto a 15 grados. Hay bastantes diferencias en el interior de la ciudad y su entorno. Acá pasa lo mismo de día en Gran Valparaíso y de noche. Hay un cambio drástico. Las islas de calor migran desde Quilpué, Villa Alemana, hacia Viña del Mar, hacia la costa, día-noche. Entonces, por eso es importante poder tener la isla de calor completa, día-noche. Ojalá horaria, eso es un poco más difícil. Pero para eso estamos avanzando con sensores, con estaciones meteorológicas localizadas in situ que están registrando esta información. Tenemos olas de calor, ¿cierto? Olas de calor que nos afectan. Esto es un ejemplo para que vean qué pasó en Temuco con una ola de calor del año 2024. Aquí tenemos nuestro visualizador meteorológico. Podemos ver varias estaciones ese día 22 de enero del año pasado, a las 5 de la tarde. Varias estaciones estaban por sobre los 33 grados. Acá estamos hablando de una latitud bastante al sur.
En el Centro de Ciencia y el Clima hemos generado una página web que nos muestra las islas de calor, ¿cierto? Nos dice que Temuco podría tener islas de calor de 1,5 grados. Pero ¿qué pasa el día de la ola de calor? Esto lo hicimos con estos análisis de temperatura que antes les habíamos mencionado. Diferencias de 15 grados. El centro está sobre los 35 grados, ya a mediodía. Recuerden que las máximas se dan a más tarde. Y el entorno rural a 20 grados. 15 grados de diferencia. Entonces esto es bastante decidor. Y esto es una invitación a que la mayoría o los entusiastas nos escriban a Pamela o a mí para seguir avanzando en estos tipos de estudios en sus países y en sus ciudades. Aquí tenemos la segmentación social y vemos justamente quiénes no sufrieron de las islas de calor, los más ricos. ¿Quiénes la sufrieron con mayor envergadura? Los más pobres. Entonces hay un problema. Nosotros hablamos de justicia climática o socioclimática cuando expresamos estos problemas. Entonces tenemos varias conclusiones sobre nuestras ciudades, pero también hemos visto trabajo en Bogotá, en Ecuador, donde hemos colaborado en Argentina, donde se reproducen estos mismos problemas también en Brasil. Entonces como que esto nos invita a tomar distintas decisiones para mejorar nuestras condiciones al interior de la ciudad. Localización de estaciones meteorológicas en nuestras ciudades. Hemos instalado más de 15 estaciones en Valparaíso, una en el Museo de Historia Natural que hoy día se declara refugio climático. Otra medida de planificación sensible al clima. Cuando hay ola de calor, la gente necesita un lugar donde resguardarse. ¿Qué mejor que sea una biblioteca, un museo, una plaza con toldos? Distintos sitios donde uno puede capear el calor y de esa forma refugiarse, consumir agua. Entonces, es importante estar midiendo y proponer este tipo de medidas para refugiarse del calor. Hicimos digamos, una breve comunicación para la política pública sobre esto y donde los autores son Pamela Smith y otros colegas del centro, entre ellos yo, donde proponemos cosas que se pueden hacer en Chile y muchas de estas cosas se podrían adaptar para gran parte de la región de América Latina. Aquí tenemos el ejemplo del libro de Oque y hemos traducido un poco una tabla que nos ofrece con soluciones. Aquí vemos tipologías de ciudad que podemos generar y escalas de análisis, ¿cierto? Desde lo micro a lo macro, ¿cierto? O cómo ordenar los edificios. Esto parece nuevo, pero ya en la época del higienismo del siglo XIX ya habían propuestas en este sentido. Estas son las posibles soluciones. ¿Cierto? Sombreado, pavimento, retención de agua, muros verdes, modos alternativos de transporte, por ejemplo, la bicicleta, entre otros. Entonces hay una serie de medidas que se pueden tomar para planificar pensando en el clima. Esto es un poco la invitación que revisen este set de soluciones y que la vayamos ampliando. Por ejemplo, hoy día no solamente son los refugios climáticos como edificios, también nos proponen refugios climáticos temporales. Día de ola de calor, el municipio se moviliza, coloca dispensadores de agua en distintas partes de la ciudad, se montan toldos, ventiladores y otras condiciones para mejorar el pasar de nuestros habitantes o mejorar los paraderos de micro, que en general sí pueden
también ser un buen refugio frente a una ola de calor. O incluso en sitios como Australia, en los paraderos de micro hay dispensadores de bloqueador solar, que también nos protege de alguna manera, por ejemplo, el cáncer a la piel. Entonces, eso es un poco la invitación. Y tengo acá un material que les quiero compartir para la segunda parte de este webinar, que sea un poco más interactivo y les dejamos espacio a preguntas. Nos queda harto tiempo, pero la idea es que también tengamos un diálogo y que podamos trabajar con ese link que les voy a compartir para que vean que se puede trabajar con los datos de manera bastante rápida para sus países o regiones de interés. Aquí les voy a dejar el link que está para el material de apoyo para este webinar. No sé si hay alguna pregunta o algo. Diana levantó la mano. Adelante. Diana, Hola, ¿se escucha? Está ¿se bien. escucha? Perfecto. Sí, Bueno, antes que nada, saludos a todos, amigos de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Yo quisiera saber, doctor, partiendo desde los conceptos, si se puede hablar de islas de calor en el entorno rural. Pues normalmente nos han enseñado este concepto para el entorno urbano porque tenemos el concreto, tenemos el asfalto y todos esos materiales que atrapan el calor. Pero yo le doy un punto mucho más alejado de lo común, porque podríamos decir de que sí, hay islas de calor por donde pasa la carretera, porque la carretera contiene asfalto y ese es un material que atrapa el calor. Pero si vamos, por ejemplo, a las zonas agrícolas, los campos de cultivo retienen mucho calor y eso está demostrado científicamente emiten gases de efecto invernadero. Sin embargo, bajo el concepto me encantaría saber si se puede considerar o no un campo de cultivo que esté alejado, no hay asfalto alrededor, ningún material que retenga el calor. Gracias. Sí, Diana, mira, muy atingente y buena tu pregunta. Por eso hablamos de islas de calor y de frescor. Y a veces usamos el prefijo o el sufijo urbano, ¿cierto? Porque pueden ser no urbanos. Eh, eh, Hay valles como valles de orientación norte-sur, donde se produce la primera fruta del año, ¿cierto? Los primeros cultivos, los que alcanzan los mejores precios. Ahí sin duda que tenemos islas de calor, o sea, se ha medido y estudiado. Entonces, la agroclimatología también detecta zonas que generan condiciones óptimas para los cultivos, por ejemplo, con estos indicadores de grados día, suma térmica. Entonces, sí hay. En el contexto urbano, aquí dejo un artículo que habla de los sumideros de calor. Incluso hay sumideros de calor que también se pueden ser urbanos, es decir, el calor se mueve hacia las zonas rurales. Y pueden ser no solamente condiciones del cultivo, que tienes toda la razón, también pueden ser condiciones de suelo. Acá en Santiago hay una zona donde el material es volcánico, en Pudahuel, y se ha descubierto que ahí hay un sumidero de calor al exterior de la ciudad. Es decir, una isla de calor no urbana. Y otras cosas que están ocurriendo en el paisaje. ¿Qué pasa con los paneles fotovoltaicos? Hoy día también están generando condiciones de un nuevo clima y nuestra legislación de estudios de impacto ambiental no incorpora ese efecto, ese impacto, porque ha sido poco estudiado, pero yo creo que requiere atención. Entonces, eh, islas de calor puede ser usado para distintos fenómenos y por eso se les llama isla de calor urbano,
pero también puede ser islas de calor asociadas a paneles solares o sumideros de calor, como también te había señalado. Así que sí, es muy correcta tu apreciación. Gracias, doctor Pablo. Tenemos también un comentario de Ana Prieto que dice, es muy llamativa la temperatura del asfalto de noche y cómo se destaca en las imágenes satelitales. ¿Qué tipo de imágenes herramientas para analizar las islas de Gordo? No, ¿Qué tipo de imágenes se requieren para? para analizar las islas de calor nocturnas. Dice. Ya, también muy buena la pregunta. Como les comentaba, eh, como les comentaba, MODIS tiene el sensor MODIS. MODIS es un sensor que está montado en dos vehículos, ¿cierto? Uno es Terra y el otro es Aqua. Y tiene una órbita polar, es decir, tiene dos pasadas por el mismo lugar, cercano a mediodía y cercano a medianoche. Entonces, la primera como fuente de imágenes nocturnas de largo término es MODIS. El primer satélite que cumplía esas características fue Aster, que también estaba montado en Terra. Terra, este vehículo o satélite, trae varios sensores, MODIS y Terra, o sea, Aster, perdón. Y ese tenía una resolución de 90 metros píxeles. Fantástico. Yo hice mi tesis del magíster en Barcelona con una imagen Aster y también se marcaba muy bien las calles, pero está descontinuado. Y Landsat tiene pasada diurna y nocturna, entonces eso también permite estudiar hasta resampliado a 30 metros, porque el píxel de temperatura del Landsat es de 100 metros, pero se ha resampliado hasta 30 metros. Entonces, Landsat sin corregir es nocturna. Sin corregir es nocturna. Y estamos avanzando en procesarlas porque, bueno, las ecuaciones originales de Planck nos permiten corregir esas imágenes, transformar la temperatura de brillo en temperatura superficial, que es la que nosotros podemos sentir al tocar el suelo, ¿cierto? La temperatura de brillo es una temperatura que no está corregida. Eh, y hoy día la mayoría de las imágenes ya viene corregida, pero la nocturna hay que hacerle todo el proceso, todo el proceso. Así que esas son las fuentes de información que tenemos. Y además algoritmos de inteligencia artificial que nos permiten reescalar imágenes o secuencias como la de CNET que les mencioné. CNET es un algoritmo que no solamente ocupa imágenes satelitales, sino que ocupa datos de atmósfera de era 5 o era 5. Ocupa temperatura 2 metros a distintas horas, radiación solar, calor sensible, latente, y todo eso permite reescalar la temperatura del satélite a unos 20 metros píxeles. Yo tengo una pregunta Sí, sí, más, Andrea. más a tierra, más a terreno. Yo vi que tú ofreces, y Pamela, tu compañera también, colaboración con otros individuos, con otras personas, con otros países, y me gustaría saber si en algún momento se plantearon trabajar con ciencia ciudadana o con voluntarios, con científicos ciudadanos, con personas comunes que puedan colaborar con ese estudio utilizando termómetros de temperatura superficial, de infrarrojos, pensando en el protocolo que nosotros tenemos específico, ¿no? En Globe de temperatura superficial. Sí, lo hemos hecho. Mira, espera un minuto. Eh, en enero de este año vino una colega argentina, Natacha Picone, quizás la ubican.
de la Universidad del Sur, en Tandil. Ella estuvo acá con nosotros. Y esperen un minuto porque estoy buscando la presentación. Y hicimos un experimento. Lo tengo. Hicimos un experimento bien interesante. Ella, dentro de toda su estancia, estuvo en Alemania y también en Canadá. Y ella conoce en persona a Tim Oke, que es como nuestro autor de referencia. Entonces nosotros hicimos un experimento. Y esto ciencia podría ser ciudadana si es que tuviésemos este instrumento montado en varios vehículos. Ujú. El instrumento que nosotros estamos trabajando con Natacha Piccone. Ahí está Pamela. Es este aparato que en la parte inferior tiene un sensor de temperatura superficial. Entonces está midiendo la temperatura del pavimento. Y acá tenemos una termocúpula donde se registra la temperatura y la humedad. Además, esta placa, que fue diseñada en Canadá, esta placa para Arduino tiene un GPS. Nosotros tenemos un GPS que colocamos sobre el techo del vehículo y pudimos hacer un análisis cada 2 segundos de la temperatura del aire, la humedad y el sensor infrarrojo. Y acá en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo tenemos esta impresora, entonces tenemos todo el material para replicar y tener unos 10 de estos aparatos acá en Chile y hacer un mapeo con ciencia ciudadana. La NOAA estuvo hace un año y medio acá en Chile y trajo instrumentos propios de ellos, pero también creemos que lo podemos desarrollar acá. Eh, Esa es la imagen de esa noche y esa es la zona que nosotros volamos. Es la imagen de esa noche que procesamos y aquí tenemos imágenes de dron que sacamos de forma oblicua en el área de sobrevuelo. Lamentablemente el mosaico dron no nos quedó completo, ahí tuvimos algunos problemas, pero acá está el resultado del vuelo o sea, de los recorridos urbanos en estos dos barrios. Y además colocamos unos jobos en 3 partes de estas comunas de Providencia y Ñuñoa, uno acá en la plaza, a 1,5 metros, acá en una casa y acá en otra casa. Y entonces hicimos mediciones y comparamos un poco lo que ocurre. Entonces estamos avanzando en esa línea, en ese tipo de experimentos. Y claro, la idea es hacer ciencia ciudadana. Así que estamos como súper abiertos a esas posibilidades. Gracias. A ver si alguien más tiene alguna consulta. En el chat al menos ya no tenemos, pero si alguien quiere levantar la mano y hacer directamente su pregunta, adelante, Diana. Yo sigo preguntando acerca de la parte de generalidades. Quisiera saber, bajo lo que usted me ha respondido, doctor, entonces, por cuestiones naturales también podían considerarse las islas de calor. Por ejemplo, ahora que está de moda, lamentablemente, eh, por decirlo así, los incendios forestales. Pongamos un bosque en la Amazonía, se quema. Todos sabemos que en los bosques amazónicos pues hay mucho calor, pero así como hay mucho calor, hay mucho frescor por la gran cantidad de materia forestal que existe ahí. Pero si se incendia, se quema, se queda sin cobertura, foliar todo ese bosque, entonces va a seguir habiendo calor y ya no van a haber las hojitas que me van a proteger, que me van a dar sombra, que me van a proporcionar humedad por el vapor de agua que expelen el árbol cuando está con sus hojitas todo vivo, funcionando. Eso también se puede considerar así, cosas naturales, no que el incendio haya sido provocado por una persona, sino que naturalmente, y lo Sí. más probable es que sea a causa del calentamiento, perdón, del cambio climático, está sucediendo esto. También se puede meter así y decir, sí, esta también es una isla de calor.
Sí, sí, de hecho, claro, el cambio de cobertura. El año pasado hubo un tremendo incendio acá en Valparaíso, de más de 10.000 hectáreas, creo, y las imágenes posteriores de las termografías de Landsat muestran que esa zona está muy caliente todavía. O sea, claro, cambiaron los balances hídricos en ese territorio. Ya no tenemos evapotranspiración, el suelo quedó totalmente desecado, sin cobertura, y eso evidentemente que va a generar un, un aumento de la temperatura que se venía registrando, hasta que recupere su cobertura, ya sea pastizal o con un tiempo más ya el bosque. Entonces, como que hay un tema ahí eh, que lo vamos a poder ver con Google Earth Engine, que es un poco lo que les preparé. Lo vamos a poder ver. Ay, bien. Eh, Así que es así. María Lorraine de Ruiz tenía una pregunta, ¿No te la creo. quitaste? Gabriel tiene una espina. Ay, me toca a mí hablar, lo lamento. Habla con tu papá. Mm. Sí, María. Ah, Ujú. sí. Mi pregunta era si habían estudiado el pintar la calle con pintura, por ejemplo, verde que refleja la luz, el asfalto, especialmente en las esquinas de las calles, donde se paran los peatones para cruzar, para Sí, bajar el nivel de calor. claro. En nuestro caso no lo hemos hecho, no hemos hecho en este caso habla mucho de urbanismo táctico y eso es como, sería interesante probarlo. Sí que se ha probado en varios lugares del mundo, por ejemplo, con el color blanco. En los techos bajan hasta 10 grados la temperatura de esos techos. En el suelo, como dice bien María Lorraine, no es bueno usar el blanco porque pésimo. El verde y el azul son buenos colores. Y creo que impacta, se ha medido entre 2 3 grados de diferencia que la temperatura se reduce. Entonces también es bueno, pero claro, no hemos hecho experimentos. Es más, también hemos tratado de ver experimentos dentro de arquitecturas temporales. Es decir, cómo generar sombra mediante alguna estructura que después se cubra con vegetación. Eso también tiene un impacto positivo. Y eso nos junta con otras disciplinas, o sea, no es solamente geografía, ingeniería, pero también arquitectura y arte. Si hacemos un mosaico en una calle pintada con colores que, que no acumulen temperatura, que no absorban tanta temperatura, podemos mejorar la ciudad, pero además embellecerla con arte urbano. Así que también es bienvenido. Gracias y perdonen por dejar el micrófono abierto. No se preocupe. Tenemos también un comentario, doctor, de parte de Diana. Dice, entonces podríamos decir que es una isla de calor temporal hasta que el bosque recupere su cobertura forestal sana y viva. Exactamente. Hay impactos que son permanentes, hay impactos que son, digamos, temporales, hay impactos que son mitigables también. Entonces, claro, la ciudad, no vamos a borrar la ciudad, pero podemos mitigar el impacto. Entonces, eh, por ejemplo, con paredes de vegetación, techos blancos o techos verdes, pintar las calles de ciertos tonos, aumentar el arbolado urbano. Hoy día las soluciones de la naturaleza apuntan más al arbolado que al césped. Una de las causas es porque el césped requiere mucha agua. En cambio, el arbolado, si está adaptado a la región, puede ofrecer, digamos, sombra y a la vez menos consumo hídrico. Y también hay tipos de copas de árboles que son muy grandes y dan una sombra fantástica sin afectar los edificios cercanos. Entonces, como que hay que buscar tipologías de edificios también que vayan
en ese sentido. Así que también es una buena solución. Yo les quería mostrar ahora lo que tenía en el último documento que les subí, en este del Google Drive. Lo voy a proyectar para que vean las pocas cosas que hay que hacer para ocupar ese, mm, ese enlace a un PDF que preparamos. Debo reconocer que este material lo generé yo, lo generé para otra instancia, que era un, un trabajo con Centroamérica. Entonces, esto es una pequeña parte de lo que habíamos preparado para Centroamérica. eh, y lo que tengo acá es para cálculo del NDVI, que es un índice de vegetación, pero voy a pasar directo al de temperatura, ¿ya? Acá. Entonces, acá hay un enlace. Para que ustedes puedan ocupar ese enlace, tienen que crearse una cuenta en Google Engine, ¿ya? Si me da tiempo, les voy a mandar cómo crearse una cuenta en Google Engine. Y esto, como va a quedar grabado, va a ser más fácil para ustedes. Hay una geometría aquí, ¿cierto? Que está eh, escrita, ¿cierto? Hay una geometría que está acá escrita. Lo hice así para no tener que dibujarla, pero esta geometría se puede dibujar. Yo voy a alterar este archivo, voy a borrar esto. Lo importante de estas codificaciones es que aquí hay un nombre, ¿ya? Que se llama Geometry. Y este nombre lo vamos a tener que respetar, ¿ya? Ese nombre lo vamos a tener que respetar. Entonces yo voy a borrar estas primeras líneas. Y con 2 líneas yo comento este código. Entonces todo lo que escriba después de eso no me va a afectar el código, ¿ya? Entonces yo voy a dibujar un cuadrado. ¿Dónde lo voy a dibujar? Por ejemplo, me voy a ir a Montevideo. Creo que hay gente de Uruguay. Y me voy acá al cuadrado. Se fijan que me escribió Geometry. La primera geometría siempre se va a llamar así, ¿ok? Entonces, conservamos el nombre que aparece después en el código, ¿ok? Ya. Este código está a llegar y ocupar. ¿Qué colección está ocupando? Que puede sonar difícil, pero dice lanza, todo lo que está escrito acá, aquí, ustedes lo pueden buscar aquí, en Search. Aquí pueden buscar conjuntos de datos como también lugares. Si yo copio eso, aquí tengo toda la explicación de lo que tiene esta colección. Lo primero es que esta es una colección que está habilitada, ¿cierto? Desde el 2021, desde octubre del 2021 hasta hoy, hasta ahora, ¿de acuerdo? Que tiene bandas. Algo interesante, para todos los que vayan a trabajar con sensores remotos, nosotros siempre ocupamos bandas que están corregidas a nivel de reflectancia superficial, ¿ya? Hoy día la NASA nos entrega estas imágenes corregidas. Por lo tanto, no hay que hacer tantas correcciones. Lo que sí hay que hacer, a ver si puedo ampliar esto, son rescalados, que son aplicar estos numeritos que aparecen acá. El rescalado y el offset son factores de corrección de las imágenes, ¿ya? Pero la imagen ya está corregida. Eh, a ver, se sigue viendo, ¿no? Sí. Y si me voy de nuevo a la colección, ustedes verán más abajo que hay bandas que nos dan la temperatura de superficie, también corregida, ¿ya? Y esto es lo que yo estoy ocupando usando Lanza,
9. Por ejemplo, veamos 2025. Aquí cambio fechas. Cosas que puedo cambiar. Fechas y la geometría. Como todavía no estamos a 31 de agosto, voy a hacer una búsqueda solamente hasta el 20 de agosto de este año. Me va a hacer un mosaico de imágenes de todos los trocitos de imágenes que pasen por ahí. Recuerden que Landsat son imágenes como de 185 kilómetros y a lo mejor Montevideo, no lo recuerdo, está partida en 2 imágenes, lo cual dificulta el estudio con imágenes individuales. Pero con esto podemos elegir imágenes de fechas que queramos. Lo mismo para el verano de este año, 2024, y hasta el 28 de agosto de este año. ¿Ya? Eso lo conservamos. ¿Ya? Y más abajo están las exportaciones de nuestros archivos. Nombres que voy a cambiar. Aquí donde dice invierno 2024, coloco 2025, el verano 2025. Está todo corregido. Y ahora le tengo que decir que corra. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Esto no estaba preparado. Yo ahora puedo apagar esta geometría. Me ha generado aquí 2 productos. ¿Ya? Parece que no están súper buenos, pero vamos a ver el de invierno. El de invierno parece que toca mucha nube. Tuvimos la mala suerte. Voy a modificar la paleta de colores. Si ustedes se fijan acá, en la ruedita de configuración, siempre ocupen todo el espectro de colores que tiene la imagen. En este caso va como de 1 grado a 12 grados. Y parece, si se fijan, se nota. La mitad de la ciudad está con nubes. No encontró imágenes limpias para Montevideo en este invierno. Pero esta parte de la ciudad sí. Si yo quiero ver lo que hay por debajo, puedo darle opacidad a la imagen. Y puedo colocar la satelital. Si nos vamos a Montevideo libres de nubes, esto es de día, ojo, y voy a volver a hacer una depuración de los valores. Ustedes verán que hay zonas frías y cálidas. Y curiosamente en el día, estos espacios más verdes están más cálidos en Montevideo, ¿cierto? Y esta zona de acá, del puerto, también está más caliente, según las temperaturas de invierno. ¿Ya? Veamos qué pasa en verano. Le vamos a dar opacidad, vamos a modificar los colores. Me equivoqué, perdón. Vamos a modificar los colores de verano de 22 a 47 grados, que es lo que mide el satélite, y nuevamente es coincidente que esa zona está muy caliente y el resto de la ciudad se ven algunas pequeñas zonas algo anaranjadas, pero son muy localizadas. Sí, ¿Cierto? podría llegar a explicarse por el alto tránsito que tiene esa zona portuaria y con pesos pesados, digamos, ¿no? Contenedores, todo tipo de Claro, transportes internos que hay en esa zona. Es muy activa. podría influir, pero si uno se Vehículos. fija, ese techo, por ese color oscuro, debe absorber mucha Ah, temperatura, también. además. Entonces, es un cúmulo de cosas, po. Una de ellas es el color, la materialidad, eh, y seguramente el tráfico obviamente influye en las condiciones. De hecho, en la noche es más claro que las calles han acumulado bastante temperatura. Entonces, este es Montevideo. No sé si tienen interés en alguna otra ciudad que les gustaría ver.
para que vean un poco lo que hago para cambiar ahora de lugar. ¿De qué otro lugar nos están viendo? Rosario, Santa Fe, Argentina. Piden Vamos a también de Quito, Rosario. Ecuador. Vamos a Rosario. Como, miren, escribo Rosario, Santa Fe, puedo llegar al sitio, ¿se fijan? O sea, esto funciona, es Google, el engine, ahí tengo Rosario, ¿cierto? Elimino mi geometría y la voy a volver a dibujar. No mezclen geometría, eso es una cosa que les voy a pedir, y después dibujan la geometría. Y después corren el archivo. ¿Vale? Entonces ahí está corriendo, hace todas las correcciones y vamos a ver qué pasa con la temperatura. Vamos a ver qué pasa. Apago eso. Vamos a verlo en verano. Me voy a acercar a Rosario. Las temperaturas son distintas en el verano que en Montevideo. No llegamos a 47, llegamos a 42 en este último verano. Ahí aplicamos. Eh, sí que se ve áreas no urbanas, poco lo que decía su compañera Diana, con islas de calor. ¿Se fijan? Se ve zonas que no son urbanas, más calientes que la ciudad, las zonas de cultivo. Pero sí que se nota que más allá de este río, del río Paraná, más fresco y más cálido. Hay como dos zonas y el río es clave. Una de las zonas más calientes de la imagen está acá en Villa Constitución, pero no en la villa, sino que acá donde aparentemente tenemos suelo desnudo, post cosecha o al menos suelo seco, ¿cierto? No estoy seguro porque la imagen de fondo no es necesariamente la imagen Landsat, sino que es el base map de la aplicación. Pero sí que podemos decir que la zona más caliente de, de la ciudad de Rosario parece que estaría en esta zona de acá, en el verano, cerca de San Martín, acá, que parece ser una zona portuaria. Y acá en el Parque Independencia, estas canchas de pasto sintético. Y se nota que es pasto sintético. Voy a apagarlo. Se nota que es pasto sintético. Ese pasto que tiene ese caucho negro y que genera altas temperaturas. Y en alguna área urbana, pues justamente acá donde hay una refinería, en Echeverría, y acá en los ferrocarriles. Creo que son ferrocarriles si no me equivoco. No, no sé qué es esto. Parece que sí, ¿no? Sí, sí, son ferrocarriles. Así que ahí tenemos. Y alcancé a escuchar Ecuador. ¿Qué parte de Ecuador? Creo Quito, que era Ecuador. Quito. Quito. Quito, Ecuador, sí. Bueno, el problema, Y lo podemos a lo mejor hacer. vamos a tener problemas con las nubes. No, bueno, estos días estaban claros, creo. Sí, pero recuerden que estamos viendo condiciones promedio de Mm, estos pocos, desde junio de este año y para enero y febrero de este año también. ah, Vamos a ver acá Quito, ujú, nos acercamos a Quito y podemos ver, voy a apagar el de invierno, eso sería verano. Aquí parece que es más notorio que lo caliente está en lo urbano y lo frío está en lo rural. Y tiene sentido porque
El rural, o el no urbano, mejor dicho, de Quito es selva o es bosque, no sé cómo decirlo. Es arbolado, ¿cierto? Entonces sí Ok. que la ciudad está más caliente. La pista del aeropuerto muy caliente, es muy notorio. Y no sé si eso se repite tanto en invierno. En invierno también se repite, pero quizás no es tan en invierno. Bueno, las estaciones, hablamos de invierno, pero no es un invierno como lo entendemos desde el trópico hacia el sur, ¿no? Ujú. Acá justamente en estos meses, desde junio hasta septiembre es verano. Claro, y En- esto sería verano para ustedes, ¿cierto? exactamente. Invierno es enero, diciembre, noviembre. Sí. Claro, es una deformación de nosotros que somos al sur del trópico. Se ve Doctor, una parte de la montaña como más caliente. ¿A qué se debería eso? Acá, eso es interesante, hay temas de exposición de laderas también que están afectando. Claro, más exposición al sol. Exactamente. Podemos movernos un poco hacia el volcán Cotopaxi. No sé si lo moviste, porque justo ahora está activándose nuevamente y está generando calor. Oye, algo que quería decir, volcán Copo, Cotopaxi, Cotopaxi. Coto, Paxi. ahí estamos. Ajá, Eh, Ecuador. sí, pero parece que no está en mi área de... ¿Está o no está? No, está más abajo del rectángulo, está más abajo. Es este, ¿no? Sí, exacto. Ya, entonces tengo que borrar el... Ya, algo que iba a decir, ojo, estas imágenes de Landsat en el infrarrojo térmico están capadas, o sea, ¿cómo decirlo de otra forma? Están truncadas a una cierta temperatura que no sé si es 80 grados o un número por ahí. Entonces, cuando uno hace un estudio eh, de, de la temperatura de los incendios, que ya lo nombró su compañera, nosotros necesitamos ocupar el infrarrojo medio. Y esas sí que se pueden procesar. Es complejo, no es sencillo, pero se pueden procesar con imágenes, o sea, con las ecuaciones de Planck, se pueden procesar esas imágenes del infrarrojo medio, estamos hablando eh, a unos 2,5 o 2,1 micrones, y no los 10 micrones de las imágenes térmicas. Sí, acá no se nota, ¿cierto? No se ve la actividad volcánica en esta imagen. doctor, yo quiero Sí, pedirle a ver si puede explorar a través del aplicativo la zona de Huepetuje en Madre de Dios, Perú, el corazón de la minería ilegal de oro aquí en Perú, ¿me lo para que escriben en se el vea. chat, por favor? Sí, ahí Diana. está escrito, ahí está Ah, escrito. ya que vi Quito, Ecuador. A ver, acá está ya. Vamos a tratar de ubicarlo en el mapa. Vamos para allá. Para que se pueda ver todo el impacto de esa actividad criminal y el calor que ahora se está emitiendo por todo lo destruido de los bosques. Sí. Y esto es Madre de Dios, Perú. No encontré el otro sitio. Y si tú me indicas dónde estaría, porque no lo encontré con al escribir el nombre.
Vamos a colocarlo de nuevo. No lo encuentra. Distrito del Manu. Ya. Ah, vale, ya, aquí. Esta es la zona, ¿no? O la minería ilegal, ¿dónde está? La minería ilegal sobre todo está en Huepetuje. Qué piña que no lo pueda, no ha llegado hasta ahí la tecnología. Claro, el topónimo no lo tengo. A ver, vamos a colocarlo acá. Eh, de todas maneras, sí lo vamos a ubicar por latitud, longitud, ¿cierto? Tenemos una coordenada. Fíjense, yo tengo una coordenada ahí. Eh, yo la voy a usar de esta forma, ¿vale? Ahí la tengo. Vamos a ir para allá. Yo puedo ubicar coordenadas también. Por ejemplo, si yo coloco un punto ahí, esa geometría tiene unas características de coordenada, ¿cierto? Ahí está. Pero yo quiero buscar otra coordenada distinta, que es los 13,02 y los... Está por ahí cerca. Debe estar por aquí cerca. Una de estas zonas tiene que ser. Yo podría colocar eso, ¿cierto? Pero tendría que generar esta coordenada. ¿Ya? Entonces, no me deja modificarla, parece, esta geometría. ¿Ya? Pero Tal hagamos vez un sí, mapa de esta zona. Vamos a eliminar eso. Y vamos a dibujar una geometría acá. Sí, igual cuando uno va a analizar el impacto, por ejemplo, de una actividad creciente en el tiempo y cada vez más nociva, eh, ahí ya lo que vale la pena es un análisis temporal. Y ahí ya habría que hacer un análisis en el tiempo para evaluar el impacto, por ejemplo, de este tipo de actividades. tal vez Entonces, si no sale esa zona Patás, también en Perú. Patás, Departamento de la Libertad, que también es otro punto que ahora está levantándose en esa actividad criminal. Solo que eso no es selva amazónica. claro, pero en prácticamente todas nuestras zonas como con actividades mineras y eso, uno puede ver el impacto. O sea, acá en el Salar de Atacama, por ejemplo, lo estoy buscando, el litio ha sido un tema, Atacama, esto. Esto es el litio en nuestra altiplano. Esto es legal, pero de todas maneras eh, sí que ha generado un impacto en las temperaturas, por ejemplo. Permiso, doctor, estamos ya sobre la hora y les quería recordar a quienes están participando de este webinar que por favor puedan completar el enlace que es la evaluación, puedan ingresar a este enlace que acabo de enviarles, es la evaluación del webinar y ahí también si hay algunas preguntas y demás que quedaron, lo pueden completar. La última consulta dice, si desean formular alguna consulta a los expositores, por favor, háganlo aquí y les enviaremos la respuesta al mail que han registrado. Y por ahí, si quedaron algunas preguntitas aún, Sí, por favor, si Guatemala, pueden completar Panamá, esta encuesta. ahí veo varias otras, Sí, muchos pedidos. sí, pero Atendemos yo pedidos individualizados. eso, cuando yo les voy a mandar un pequeño manual para que se creen una cuenta en Google Engine y con eso van a poder usar estos scripts que ya se los entregué liberados para que los puedan usar. Esa es un poco la idea. Tienen mi correo electrónico y bueno, a través de Globe de la NASA nos pueden también, se puede intermediar con Raúl
y con los colegas de la región de Latinoamérica, ¿cierto? Con Élida, así que no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. También agradecerle a Raúl Pérez, que es el coordinador de GLOB en Chile, que nos puso en contacto con usted. Bueno, Raúl, no sé si querés agregar algo y después pasamos a Andrea para las palabras finales. Pablo, muchas gracias y estamos en contacto. Ya nosotros estamos en la misma vecindad, así es que es más fácil interactuar. ¿Ya? Muy Así agradecido. es. Así que Mu- gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. También envíale, por favor, mis saludos a Pamela, que sé que fue parte de esta presentación también y no pudo estar, pero por una razón muy válida, así que mandale también las felicitaciones del caso. Y bueno, a todo el equipo, especialmente a Raúl, que fue el que gestó toda esta idea, buscó los contactos y tuvimos esta fantástica presentación. Muchas gracias a todos y a todo el equipo del subcomité. No, Ahora muchas eh, gracias. queríamos darles unos pequeños avisitos con respecto a algunas cosas que han seguido sucediendo en la región y en la campaña. Comparto la presentación. En este IOP, en este mes, no hemos hecho gráficos para no aburrirlos tantos, que siempre les traemos números y números, y queríamos mostrarlo un poquito también en imágenes, lo que ha pasado con respecto a cobertura, unas lindas imágenes que han compartido, que han recolectado científicos ciudadanos, docentes, estudiantes, algunos de ustedes incluso, así que les comparto. Hola Andrea, una pregunta, ¿estás hablando? No. No, son solamente imágenes, José. Bueno, un poquito para compartirles esas lindas imágenes que han recopilado, que es el fruto también del trabajo de cada uno de los docentes. Hoy tenemos como invitada a Ana Prieto, es compañera de GLOB, hace muchos años que nos conocemos. Perdón. Tuvo bien aceptar la invitación para dar Está muteada, Andrea. estar atentos a estos protocolos porque es la primera vez que los vamos a dar en Uruguay incorporados al curso de hidrosfera. Ay, no sé cómo para.
Ah, se te disparó otro video. Todas sus dudas y hacerle sus comentarios. Disculpen que tengo algo de fondo que no puedo cerrar. Que hacer su adquisición de conocimientos. Les cuento un Cerralo, poquito. yo comparto. Ahí creo que se cerró, a ver. Sí, ya nos Sí, ahora ya no escuchamos. se escucha. Y ahora sí. Ya no Ah, se escucha. disculpen. Quedaste muteado otra vez. Disculpen, se me disparó una presentación que teníamos con Ana que estaba abierta. Bueno, en cuanto a la toma de datos, queríamos reconocer en esta oportunidad tanto a algunos colegios y algunas organizaciones que toman datos automáticos con Perdón, no se estaciones. está viendo la presentación, Andrea. A ver, bueno, vuelvo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Les comentaba que dentro de las estaciones automáticas que colectan datos todos los meses, todos los días, queríamos reconocer algunos colegios y organizaciones como el Colegio Madres Dominicas de Chile, con datos de temperatura y humedad relativa que recogen la estación meteorológica, el Colegio Notre Dame School de República Dominicana, también con un casi equiparan las cifras del Colegio de Madres Dominicas, la red Earth Network de México también, que recoge datos a diario, y por otro lado, la toma de datos manuales, que reconocemos que es un esfuerzo mayúsculo para los docentes y para los estudiantes, obtener datos en el día a día y en campo. Queríamos en primer lugar reconocer a la Escuela 88 Alfred Nobel de Uruguay, con 6.880 mediciones de nubes, un montonazo, al Colegio de la Asunción en Paraguay, con 5.426 mediciones, y a los ciudadanos científicos de Brasil, también con más de 3.800 mediciones, y también con árboles y mosquitos, el Colegio de la Asunción se ha mandado todo un esfuerzo y una aventura de datos este IOP, así que felicitaciones, Élida, y mandale nuestras felicitaciones también a la profe, que se las íbamos a hacer llegar directamente desde la oficina regional. Ahora los dejo con Conmigo. Claudia. Sí, algo muy rapidito nada más. Un par de invitaciones. Invitarlos al webinar del próximo mes, en septiembre, que va a ser a las 18 horas de Argentina, donde se presentarán básicamente actividades de aprendizaje para que puedan trabajar en el aula, que son las actividades que está haciendo cada uno de los subcomités de la campaña. Y también invitarlos la próxima semana, el día 27, a las 18 horas de Argentina, a que se nos unan en el segundo taller del subcomité de manglares, y los temas que vamos a trabajar son: terminaremos de hacer una evaluación de las aves del manglar y desarrollaremos los protocolos de biosfera. Muchas gracias. Ana. Sí, yo también con otra invitación. Este año el Simposio Virtual de Ciencia vamos a hacer uno regional, o sea, en América Latina y el Caribe, y las fechas, digamos, para el primer webinar que vamos a hablar, como normalmente solemos hacer, de cómo investigar, cómo presentar proyectos. Esto algunos docentes ya los han visto, sobre todo los más nuevos, para que un poco vayan viendo, o si alguien quiere recordar un poco, va a ser el 20 de noviembre. Después, la presentación de proyectos de investigación va a estar abierta desde el 15 de noviembre hasta el 10 de marzo de 2026. Recuerden que buena parte de Latinoamérica termina sus clases en diciembre, excepto el Caribe y otros más que tienen en el periodo, digamos, de enero, febrero. Entonces, pues quizás para diciembre un poco hay que dejarlo cerrado, cosa de que a último momento, cuando se empieza en marzo, subirlo. Y después, bueno,
los proyectos van a ser evaluados, van a tener los 4 distintivos, como habitualmente ocurre, ¿no? Y las condiciones para presentarlos son las habituales de la IBSS internacional, los idiomas que esperamos, español, inglés y portugués, y los proyectos destacados se presentarán en la Feria Virtual de Ciencias de América Latina y el Caribe. Bueno, creo que no quedan más, No hay más avisos. Si no hay más tienen avisos. alguna pregunta o algún comentario, los escuchamos. Y también les recordamos, como dijo Élida, que por favor, el que pueda después completar la encuesta sobre el webinar que dio hoy Pablo Sarricolea, que para ellos es importante la retroalimentación de todos y sobre todo para el seguimiento de su trabajo. Así que Una dejamos de... consulta. Sí. Los trabajos que uno le presenta en lo que va a ser de Latinoamérica también se pueden presentar en el IBSS como hacíamos antes. Se Es pueden que este presentar año no va a haber una IBSS general, Fer. Ah, Va a haber un IBSS por región. eso no lo sabía. Por lo menos el LAC ya está organizándose. Supongo que en las demás regiones también es lo que sugirió Globe, hacerlo a nivel regional. Así que suponemos que cada una de las regiones va a tener su propio simposio virtual de ciencias este año. Listo, gracias. Es importante decir que pueden presentarse en sus propios idiomas, ¿no? En inglés, en portugués y en español para los docentes que estén ahora presentes. Comentarles eso y decirles que también nos pueden enviar sus ideas de investigación si necesitan apoyo para coordinar alguna reunión para orientarlos o para asesorarlos. Si no hay más comentarios, vamos cerrando la sesión de hoy. Les agradecemos y les invitamos a que participen, como dijo Claudia, de la segunda sesión del taller de manglares la semana entrante. Solo una cosita, perdón. Sí, Darwin. Sí. Y justo, ¿no? Que aprovechen los docentes que están ahora presentes estos temas, ¿no? De los webinars en cada uno de los subcomités para hacer esos proyectos. Por ejemplo, hoy día tuvimos una información súper importante de cómo analizar estas islas de calor con los mapas y todo. Entonces, son súper buenas ideas para hacer sus proyectos en estos temas, ¿no? E igual de los otros subcomités también. Exacto, sí. La idea es esa, que al trabajar en 3 grandes temas este año en la campaña, que cada docente opte por el tema que más le guste o les quede cómodo también a sus estudiantes o tengan los instrumentos para hacerlo. Y bueno, que las investigaciones se desarrollen en cualquiera de estos 3 grandes temas que estamos viendo en este año de campaña. Y igualmente, si alguien tiene alguna otra investigación en otro tema, también lo puede presentar. O sea, estamos promoviendo esto porque estamos dando en la campaña, pero en caso de que estuvieran investigando otro tema, también es factible que lo presenten, no hay problema con eso. Bueno, cerramos entonces por hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias No, que estés muy bien. a todos Nos vemos. por asistir. Nos estamos viendo la próxima. Bye, Nos bye. vemos. Gracias. Hasta Chao. luego. Gracias, Chao. que estén muy Gracias. bien. Bye, Gusto bye. verlos siempre. El que tú dices que... Gracias.